De nuevo le damos la bienvenida a cada uno en esta noche que ha venido para escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y vamos a leer en la Biblia una porción muy conocida. En el Evangelio escrito por Lucas, capítulo 23, versículo 32. Con la ayuda del Señor, quisiera considerar en esta noche aquellas tres cruces que estuvieron en el monte de la Calavera. Y dice Lucas capítulo 23, versículo 32. Lucas 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí la lectura, esperando que el Señor la prospere en nuestros corazones. Tres cruces se levantaron aquel día en el monte Calvario, en el lugar llamado de la Calavera. Tres cruces fueron levantadas. El primero que fue crucificado fue nuestro Señor Jesucristo. Así lo indica la Escritura. Y nos hace pensar que aquellos dos otros malhechores vieron la manera en que crucificaron al Señor primero. Pero también ellos habían sido condenados. Ellos justamente, el Señor Jesucristo injustamente. Y en esas tres cruces uno pudiese pensar en la cruz que estaba en medio. Una cruz de donde se iba a obrar la obra de la redención, donde Cristo iba a padecer por el pecador, donde Dios iba a desamparar a su Hijo. Pero era la cruz donde padeció nuestro Señor para traernos salvación. Las otras dos cruces a los lados de Cristo, uno puede pensar en una cruz de rechazo. Alguien que no quiso rechazar, que no quiso aceptar a Cristo, alguien que rechazó a Cristo. Yo no sé de cuál lado estaba el malhechor que se perdió, pero de un lado estaba él y del otro lado estaba el malhechor que se convirtió. Uno que recibió la cruz de uno que entendió su situación y en esos últimos momentos de su aliento, de su existencia sobre la tierra, se salvó. Y en esta noche, al anunciarles el Evangelio, apreciado oyente, ¿es así? Vamos a procurar presentar a Cristo, aquel que padeció en la cruz central. Pero habrán algunos que van a recibir a Cristo y habrán otros que lo van a rechazar. Dice el himno: según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. Y eran dos personas muy distintas la una de la otra, aquellos dos malhechores. Cristo en primer lugar estaba padeciendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo no puso resistencia
nos gusta pensar cuando le clavaron allí en la cruz, horadaron sus manos y sus pies. Una escena sangrienta, era una escena violenta, era una escena donde el pecador o el condenado mostraba resistencia. Era como si en esta noche a usted le trataran de ahorcar o de asfixiar. Usted haría todo lo posible para que eso no ocurra. En el caso de Cristo, Él no puso resistencia cuando iban a hacer sus manos horadadas, ni mucho menos sus pies. Dice la Escritura, la figura es como un manso cordero, no abrió su boca. Ese fue nuestro Salvador, padeciendo por el pecador, en lugar suyo, en lugar mío, llevando en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Él padeció allí conforme a las Escrituras. Él fue crucificado primero que los otros dos, pero Él también dio su vida primero que los otros dos. Dice que Él entregó su espíritu. Los otros dos estaban vivos, les quebraron las piernas para acelerar quizás su muerte, pero cuando llegaron a Cristo, le vieron ya muerto. Nadie le podía quitar su vida, Él mismo la puso y Él la volvió a tomar. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Apreciado oyente, el que le presentamos es a Él, el que no tenía pecado, el que no hizo maldad, fue el que padeció en la cruz. En ese lugar vil le colocaron, se burlaron de Él, sus palabras fueron de amor para con todos aquellos pecadores, para con todos nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo decía, la idea es, lo repetía constantemente. Cristo murió por amor al pecador, murió por usted, para que usted no vaya a este lugar de condenación. Pero apreciado oyente, ¿cuándo va a ser salvo? He aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el tiempo aceptable. Ahorita mismo puede entrar usted por la puerta por medio de la fe. ¿Qué le detiene? Cuando uno está joven piensa que tiene mucho tiempo por delante. Pero déjeme decirle algo, la muerte llega cuando nadie la espera. Cuando usted piense que esté más cómodo, más seguro, más tranquilo, con más tiempo, mejor que estado antes, llega la muerte. Y eso le pasó a estos dos malhechores. Pero qué agonía para ellos, saber que iban a padecer la muerte. Sus horas estaban contadas, determinadas, iban a morir. Y ninguno de los dos se habían preparado. ¿Qué de usted en esta noche? ¿Se ha preparado para encontrarse con su Dios? ¿Se ha preparado para dar cuenta a Dios por su pecado? Cristo le invita en esta noche. Él padeció por nosotros, resucitó de entre los muertos y le puede salvar si usted le recibe por la fe. Pero volviendo a los dos malhechores, las otras dos cruces, había uno que estaba pensando en su propio beneficio. Él quería, como si fuese, la idea es, sálvate a ti mismo y a nosotros. Líbranos de esto, Cristo. Queremos volver a la tierra. Queremos volver a nuestras andanzas. Queremos volver a nuestro pecado. Sálvate a ti y a nosotros también. ¿Cuántos hay así en esta noche? No están tan solo esperando salir de este local para seguir en su pecado. Pero el otro malhechor, él estaba pensando en la eternidad. Y no me pregunte cómo, pero obviamente, si uno lee con cuidado, él había escuchado de Cristo. De una manera u otra había escuchado del Hijo de Dios, de aquel Mesías, el enviado,
aquel de que Juan el Bautista había preparado su camino. Vino Cristo, y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero ese malhechor que se convirtió, uno puede notar varias cosas de él. Ni aún temes tú a Dios. Él estaba consciente que Dios existía. Y él estaba consciente de que había un creador. Y no es el tema en esta noche, pero él estaba consciente de eso. Que solo con ver la creación del mundo sabía que existía un Dios. Pero él temía aparentemente a Dios. De una manera u otra sabía que tenía que dar cuenta a él. ¿Qué de usted? ¿Usted está consciente que Dios conoce su pecado? Dice el proverbista, principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este hombre le dijo al otro, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Él sabía su condición de pecador, sabía lo que había hecho. Él no se pensaba justo, sabía que era pecador. ¿Qué de usted? ¿Cuál es su condición delante de Dios? Dice la Escritura que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero este malhechor que se convirtió no solamente estaba consciente de Dios, no solamente sabía cuál era su condición, sabía que era culpable. Nosotros justamente padecemos por lo que merecieron, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él sabía que Dios veía su pecado y él sabía que era culpable. Él sabía que estaba listo en unos momentos a pasar a la eternidad y no se había preparado. ¿Qué de usted? ¿No le conmueve pensar, no le ocasiona intranquilidad pensar en la eternidad? Este hombre sabía que con la muerte no se acababa todo. Había como ese sentimiento, esa parte en su vida que le decía que había algo más allá de la muerte. Y es así. Sabía que era culpable. Él habló bien de Cristo. Ningún mal hizo. Cristo no tenía culpa, no tenía causa, no tenía razón ante los tribunales para ser condenado. Y este malhechor dice, mas ningún mal hizo, haciendo referencia de Cristo. ¿Qué sabe usted de Cristo? ¿Cuál es su opinión acerca del Hijo de Dios? Le hemos dicho ya que Él murió por usted, para que usted le reciba, para que usted sea salvo, para que usted se convierta. ¿Qué está esperando? ¿Piensa usted que va a tener mucho más tiempo en su vida? Este hombre no podía dejarlo para después. O era ahorita, o era nunca. Igual es en esta noche para usted. Dios le ofrece la salvación ahorita. Pero rápidamente, ya para terminar, Él dice, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él clamó a la persona indicada. Y en esta noche la única persona que le puede hacer salvo es Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Cristo y ningún otro. El que padeció en la cruz central era Él. El que fue desamparado por Dios fue Él. El que obró la eterna redención fue Él. Y este pecador clamó a esa persona. Es a Él a quien usted debe clamar también en esta noche. Acuérdate de mí. Él no dijo acuérdate de Él.
que cuando uno va a ser salvo, uno se da cuenta que es con uno. No piensa en más nadie. Y él le dijo al Señor, acuérdate de mí. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se fue de esta tierra con la certeza, con la esperanza, con la seguridad que Cristo le dio la salvación. ¿Cómo se va a ir usted esta noche en la reunión? ¿Se va a ir con esa certeza que sus pecados han sido perdonados? No se deje confundir. La palabra de Dios es clara. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos hay por ahí diciendo que eso no fue lo que dijo Cristo. Uno se lo consigue por las calles. Han tratado de cambiar el orden de las palabras para enfatizar que ese hombre se fue sin esperanza. Para decir, cambiar lo que Dios ha dicho. Pero gracias a Dios porque su palabra es fiel. Y es tan claro como lo dice aquí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si es el Evangelio, usted puede tener la certeza de tener la salvación en este mismo instante si usted acepta a Cristo como su Salvador personal. No es para después, no es verá, pasará el tiempo y veremos, no es por obras, es por fe. Venga a Él en esta noche, no le dé más largas al asunto, sea salvo hoy, sea salvo por la eternidad. Que el Señor le ayude y Él prospere su palabra. Amén. Del agua de vida, quien quiere beber y arrepentido en Cristo creer, de todo pecado librado será, pues Cristo por siempre al tal salvará. Satisfacer con dulcísima paz, dulce paz, al hombre que acepta su pleno perdón, fiado en la sangre por su salvación, mediante